A veces al leer una historia o ver una película nos queda esa sensación, ¿verdad? La de que hay algo más, una estructura oculta que le da todo el sentido. Pues bien, hoy vamos a analizar una herramienta increíble que funciona justo como un plano para ese significado. Y sirve para todo, ¿eh? Desde una peli hasta los debates sociales más enredados. Venga, pues vamos al lío. Esta es la ruta que vamos a seguir. Primero entenderemos el concepto. Luego veremos cómo funciona con un ejemplo. Exploraremos también sus críticas. Y por último, veremos cómo esta idea evolucionó. Es, digamos, nuestra hoja de ruta para aprender a descifrar el mundo. Para empezar, y para entender bien la utilidad de todo esto, tenemos que hacernos una pregunta fundamental. En una historia, ¿de dónde sale el significado? Y es que esta es la pregunta del millón, ¿no? Porque el significado no es algo que simplemente está ahí flotando en el aire, no. El significado se construye, se fabrica, pieza a pieza. Y ahora vamos a ver cómo se hace. La idea de fondo es en realidad muy sencilla. Entendemos las cosas por contraste. Es imposible entender qué es el día si no existe la noche, o el bien si no existe el mal. El significado nace, en su forma más básica, de la oposición. Es como en la imagen. Para que podamos ver una figura, necesitamos distinguirla de su fondo. Pero aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque una simple oposición, un blanco o negro, es solo el punto de partida. La auténtica riqueza, la chicha de una historia, está en los matices, en todas esas áreas grises que nacen de ese primer conflicto. Y aquí entra en juego nuestra herramienta estrella, el cuadrado semiótico. Hay que pensar en él como en una especie de decodificador de significados. Lo desarrolló A.E.J. Greimas y en esencia es un mapa que nos muestra no solo dos conceptos opuestos, sino todas las relaciones lógicas que existen entre ellos. Y aquí reside todo su poder. No se limita a enseñarnos los polos opuestos, como vida y muerte o héroe y villano. Lo que hace es obligarnos a explorar esos espacios intermedios, esos que casi siempre pasamos por alto, pero que en realidad son vitales para la profundidad de cualquier relato. Venga, vamos a verlo con un ejemplo concreto, que es como mejor se entienden estas cosas. Así veremos cómo, a partir de una idea muy simple, se puede construir un mapa de análisis superpotente. Vale, vamos a establecer nuestro eje principal. Pensemos en la vida de un estudiante. Por un lado tenemos casa, que representa la comodidad, la seguridad, lo conocido. Por el otro, universidad, que es tensión, responsabilidad, lo desconocido. Son dos mundos totalmente opuestos. El viaje diario del estudiante es un ejemplo perfecto. Salir de casa no es solo moverse, es entrar en un estado concreto, el estado de no casa. Y ese trayecto hacia la universidad tiene un significado propio, distinto de estar en casa o en clase. Y lo mismo ocurre a la vuelta. El regreso, ese momento de no universidad, es otra experiencia en sí misma. Y esto es lo fundamental. Pensemos por un momento en la agonía. La agonía no es ni vida ni muerte. Es un no vida o un no muerte. Pues bien, esos estados intermedios, esos matices, esos claroscuros, son a menudo las partes más potentes de cualquier historia. Pero claro, como pasa con todas las grandes ideas, siempre hay un desafío. Y la misma estructura que hace que el cuadrado sea tan útil fue vista por algunos como una limitación, casi como una trampa para el pensamiento. El filósofo Gilles Deleuze lanzó una crítica muy potente. Lo que él decía es que el cuadrado, en lugar de liberar el significado, lo que hacía era aprisionarlo, obligando a que la fluidez natural de las ideas encajara la fuerza en 4 puntos fijos. La crítica de Deleuze se centraba sobre todo en estos 4 puntos. Por ejemplo, la oposición da por hecho que todo tiene que empezar con un binario, blanco o negro, ignorando los grises. Y la identidad fuerza ideas que son complejas y cambiantes a meterse en una casilla fija. Resumiendo, se acusaba al cuadrado de intentar domesticar la naturaleza salvaje del significado. Lo bueno de todo esto es que esta crítica no destruyó la idea original, ni mucho menos. Al contrario, la ayudó a evolucionar, a convertirse en algo nuevo y muchísimo más dinámico. Y gracias a esa crítica surge una nueva forma de pensar. En lugar de ver el significado como puntos fijos en un mapa, se empezó a concebir como un campo de fuerzas dinámico, algo que fluye, que cambia de intensidad. Este cuadro lo resume a la perfección. Se pasa de una estructura rígida, jerárquica, que analiza cajitas, a una red fluida que analiza dimensiones. El foco cambia del ser o no ser al en qué grado. Este nuevo modelo, el tensivo, se basa en 2 ejes, intensidad y extensión. Pensemos en la felicidad. En lugar de preguntarnos si alguien es feliz o no feliz, este modelo se pregunta ¿cuán intensa es esa felicidad y en qué ámbito de su vida se extiende? Es una visión mucho más sutil y realista, ¿verdad? Entonces, ¿con qué nos quedamos? Pues con que al final del día tenemos 2 herramientas potentísimas y cada una sirve para una cosa. Y esta es la conclusión. No se trata de qué herramienta es mejor, sino de saber cuál usar en cada momento.
El cuadrado semiótico es una maravilla para desmontar sistemas rígidos, basados en opuestos, como puede ser una ideología. En cambio, el modelo tensivo es ideal para explorar fenómenos fluidos y complejos, como los cambios emocionales de un personaje en una película, donde todo es una cuestión de grados. Y terminamos con una pregunta para la reflexión. Ahora, con estas herramientas en mente, podemos empezar a ver esos planos y esas fuerzas que construyen de forma silenciosa el significado en nuestro día a día. La pregunta que queda en el aire es, ¿qué planos ocultos dan forma al mundo que nos rodea?